Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos una invitada de lujo que ya forma parte de este espacio. Ha estado muchas veces con nosotros, la licenciada Alicia Ardila. Bienvenida, Alicia. Buenas noches, muchas gracias, Susana, y realmente yo me siento como en casa. Charlar con vos en este programa fantástico, con la gente que nos acompaña siempre, es un lujo, un placer. Así que te lo agradezco muchísimo y realmente me sentir en casa. Yo sigo aprendiendo como toda la audiencia, porque bueno, Alicia es mi maestra de Borges, que trato de ir lo más que puedo, y la verdad, como recién hablábamos, son grupos muy lindos, donde se crea un clima muy afectivo de aprendizaje y sobre todo también de placer, que eso hace que uno pueda aprender. Si no existe una experiencia placentera y de afecto, no se puede aprender. Y eso vos lo lográs, y todos los compañeros, porque yo siempre les agradezco a todos. Sí. Todos realmente, siempre hay una muy buena energía y aprendemos todos de todos. Digo Todos. esto porque Alicia va a seguir a continuar de dar sus cursos en enero y todo el año, y bueno, y realmente lo hace muy bien. Después nos vas a contar. Hoy nos convoca, cuando buscábamos un poco el tema, a mí me pareció muy importante en la sociedad que estamos viviendo, que hay tanta violencia, tanta mentira, donde no hay respeto, no hay otredad, donde los valores de tener dignidad y valor, digo esto porque son todos conceptos muy desarrollados por Borges, y me parece que se necesitan volver a tener claro qué es estar con el otro, cómo nos hacemos a partir del otro, y cómo de alguna manera esta vigencia de muchos valores y conceptos que Borges nos regala con sus escritos, con sus distintos cuentos, con sus distintas obras. Y uno de los temas, como para poder comenzar, porque podés empezar por donde quieras, el tema del tiempo en Borges y la inmortalidad. ¿Qué entendemos en un momento donde él dice no se habla de la inmortalidad del hombre, que tiene que vivir siempre, ¿no? Esto es como los gobiernos que son eternos. Entonces, una vez que se quedan en el poder, empiezan los problemas. Que se sienten eternos. Sí, mira, es interesantísimo todos los puntos que marcas. Creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué hoy es tan vigente el pensamiento de Borges. ¿Cómo puede ser que esté tan presente, que leamos alguna de sus páginas y lo primero que sentimos es, esto lo escribió hoy a la mañana? Creo que para poder alcanzar a comprender un poco la vigencia de su pensamiento, tenemos que ubicarnos qué cosas formaron
la visión de Borges. Esto tiene que ver con que es una pregunta que nos hacemos muchas veces en las reuniones. ¿La belleza está en la cosa o está en los ojos que la miran? ¿El respeto está en el otro o está en mí? Bueno, él dice en el jardín, me hiciste acordar, en el jardín de los senderos, él dice, no llegamos a las cosas, sino a la interpretación de las cosas. Solo alcanzamos la interpretación de las cosas, no vemos el mundo, vemos nuestro recorte del mundo. ¿Con qué herramientas Borges recortó el mundo? Yo creo que hay una fundamental que condiciona en el buen sentido, porque no todos los condicionamientos son terribles. Condicionar en el sentido de le dio herramientas, son los valores que aprendió en su casa. Borges, por sobre todas las cosas, es un hombre ético. Y eso lo vivió desde muy pequeño. Recordemos que su padre, Jorge Guillermo, que tenía la misma enfermedad que tuvo nuestro Borges, que lo dejó ciego, era abogado, trabajaba de abogado. Y cuando empezó a tener problemas grandes para ver, dejó su profesión y le dijo a Leonor, yo no puedo firmar algo que yo no veo. Cuando pongamos esa frase en el contexto actual, ¿cuántas cosas pasan con nuestra aprobación y no nos detenemos a mirarlas? ¿No actuamos peor que los ciegos? Los valores eran el respeto, el esfuerzo. Eso lo aprendió de muy chico. Y la vida lo mismo que la tolerancia, ¿no? La tolerancia. También. Porque él dice que la tolerancia no era una debilidad. No, al contrario. Y también las limitaciones le enseñaron a tener que esforzarse más. Porque no nos olvidemos que Borges ya de pequeño tenía problemas de visión. Otro hecho fundamental que lo marca como hombre y marca su obra, el otro, el distinto, el diferente. Eso Borges lo aprende de manera terrible cuando comienza la escuela en 4º grado y es un chico absolutamente distinto a todos los demás. Es un chico que habla 2 idiomas y descubre en la escuela que todo el mundo no habla inglés y español. Era un chico que usaba lentes muy gruesos y zapatos de charol, que nunca había jugado a la pelota, que no conocía malas palabras, pero sí conocía todo el panteón griego. Él era un otro. Él sintió de primera mano qué se hace con el diferente. Y no le gustó. Y toda su vida actuó en consecuencia. Y creo que el tercer punto que lo marca a fuego es la violencia. No nos olvidemos que Borges tiene 15 años cuando se desata la guerra. La Gran Guerra lo toma en Europa a los 15 años. Y la experiencia de pasar por una guerra lo cambia para siempre. Es sentir la muerte muy cercana. Y un chico como él, siendo otro en Europa, siendo otro en la escuela, en ese clima de tensión que se vive
durante la Gran Guerra y con el espíritu crítico que existía en su casa, ¿cuánto incorpora de la necesidad de comprender al otro, de pensar con el otro, una cosa tan simple como escuchar al otro? Hoy casi no nos escuchamos. Borges siempre se desdibuja en sus personajes. Él decía muy graciosamente que él siempre era el personaje de sus cuentos, porque como no tenía imaginación no podía inventar personajes, entonces se ponía él desdibujado. Y en un cuento muy hermoso que es el Evangelio según Marcos, él se pinta detrás del personaje que es Baltasar Espinosa. Y dice de Baltasar Espinosa que él siempre dejaba que los otros tuvieran razón, porque no le gustaba discutir. Su esencia fundamental era, bueno, hacer como que los otros tienen razón, para no discutir. Cuando estamos tan acostumbrados a meternos en la discusión, Borges nos plantea, bueno, hay un texto maravilloso que yo creo que hoy vamos a tener que volver muchas veces sobre él, porque creo que sería el texto en el que podríamos hacer girar toda esta charla, que es Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, que es un poco el credo de Borges. Él inventa su evangelio y nos dice que, bueno, lo encontró por ahí fragmentario, pero es la esencia de lo que pensaba Borges. Y en uno de los puntos de Fragmentos de un Evangelio Apócrifo, Borges dice maravillosamente: piensa que los otros son justos o lo serán. Y si no es así, no es tuyo el error. Pensemos que los otros son justos. Si no lo son, los equivocados son ellos, no nosotros. Es su relación con el otro. Vos me preguntabas por el tiempo. Te preguntabas, ¿qué nos dice Borges del tiempo? Cuando toda su vida estuvo hablando del tiempo. Pero en el marco de lo que estamos conversando, yo creo que no tendríamos que tocar qué opina del tiempo en general, del tiempo cósmico, sino del tiempo personal, del tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres y nuestra creencia, nuestra inocencia o nuestra ambición de lograr la eternidad de alguna forma, de querer o de pensar que podemos dar juicios eternos. Ese sentimiento de siempre querer tener razón es imponerle una eternidad al otro, es imponerle una eternidad al mundo. ¿Quién no conoce a alguien que te diga, yo te voy a explicar, yo te voy a aclarar cómo son las cosas? Borges lo dejaría hablar, porque era plenamente consciente que, primero, si empezaba así no valía la pena discutir. Y segundo, todos podemos dar apenas un pedacito de las cosas. Y como somos, como nos dice Borges, que estamos hechos de tiempo, que estamos atravesados por el tiempo. El tiempo es cambio, mutación constante.
No podemos aferrarnos ciegamente a algo. Lo único quieto en el mundo es lo que está muerto. Aceptar el cambio, aceptarlo en el otro, que necesariamente nos lleva a tratar de comprender un poco más al otro. Pero para eso tenés que salir justamente de ese ego, ¿no? Cuando vos recién decías que él cuando le contestaban, ¿querés que te explique o yo te voy a explicar? Ya directamente no decía nada, Nada, porque otro tema que él toca y que expresa mucho y que tiene que ver con esto, cuando él habla el tema de los opuestos, ¿no? Que no es que hoy en día, cuando se habla, nosotros tenemos otros autores, como es Bion, o como una filósofa que ha estado en el programa, que yo te la he mencionado, Alejandra Tortorelli, y que en esto se une también a Borges. Ellos hablan de los opuestos, pero no como enemigos, que eso también Borges lo toca. completamente. Como que se unen los opuestos, como que forman parte de un todo. Entonces, cuando una persona quiere imponerse, ¿no? Y esto hay muchísimos cuentos de Borges. Oh, primero, para Borges, en cada uno de nosotros hay una totalidad. Y la totalidad necesariamente implica los opuestos. Somos como los cuadros. En un cuadro, si queremos iluminar el cuadro, no solo hay que poner blanco, hay que oscurecer otras zonas, porque con una zona oscura resalta más la zona clara. Y hay que aceptar que todos tenemos nuestras zonas oscuras, así como todos tenemos zonas luminosas. Lo primero que deberíamos hacer es comprender esto, que esos dos opuestos, vamos a llamarlos luz y oscuridad, están en todos. Están en el otro y están en mí. Y bueno, ¿qué parte dejamos salir? ¿Qué parte buscamos y miramos en el otro? ¿Es absolutamente oscuro? ¿O, o yo me estoy centrando en ver esa parte negativa nada más? Si yo me centro solo en la oscuridad del otro, ¿le estoy dando oportunidad? ¿Me estoy dando oportunidad? Recién yo te decía qué poco escuchamos. ¿Vieron? Hoy parece que es una necesidad aprender a hablar. Hay que hablar bien. Nadie se preocupa por escuchar. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de la escuchatoria en lugar de tanto curso de oratoria? ¿Por qué no escuchamos al otro? ¿Por qué no nos escuchamos nosotros mismos? ¿Qué experiencia fantástica sería que nos pudiéramos grabar cuando hablamos con otro y después, ya pasado un buen rato, a solas escucharnos? ¿Qué nos dice nuestra voz? ¿Qué nos dice la postura? ¿Qué nos dice mirar a otros? Yo tengo una amiga muy querida, alemana, que vivió muchos años acá y ahora ya hace bastante que ha vuelto a Europa. Y normalmente una vez por año, año y medio viene. Y en su último viaje, que fue hace unos días, me dice, Buenos Aires ya no está tan linda. ¿Te diste cuenta que la gente ya no mira a los ojos? El que no está con el telefonito, con la cabeza baja en el telefonito, habla y no te mira. Antes todos se miraban a los ojos. Hay que
Hay que tomar distancia y vernos de afuera para ver qué nos pasa. Bueno, este es un problema a nivel mundial, ¿no? Cuando nosotros escuchamos al otro, de hecho que hay, bueno, varios programas y yo lo he tratado muchísimo, la escucha no es solo desde la palabra, como vos dijiste, desde el cuerpo, desde la percepción de lo que se siente. Eso es lo que en tus grupos pasa, ¿eh? Nos escuchamos todos y Sí. realmente hay mucho respeto. Entonces, cuando Borges, él siempre decía, ¿no? Que a él le gustaba escuchar al otro, que él no, en realidad no era buen conferenciante tampoco. No, para nada. O Y sea, él decía algo fantástico para el poeta, que a mí me gusta trasladarlo a la cotidianeidad, al todos nosotros. Él decía que el poeta, más que un creador, era un descubridor, porque ahí está el universo, al alcance de la mano. Solo nos falta verlo, solo nos falta descubrirlo, correr el velo y ver lo que está ahí. El poeta no inventa, corre el velo y nos cuenta. Nos cuenta que la tarde parece una herida abierta o que la línea que se ve en el horizonte es un continente que espera. Y cuando el poeta ha corrido el velo y lo nombra, ahí empezamos a verlo. ¿Cuánto nos falta ver? ¿Vemos al otro? Realmente. ¿Le damos oportunidad de mostrarse? Y pero además negamos que somos a partir del otro, pero que no somos propiedad del otro, ¿no? y que el otro tampoco es nuestra propiedad, ni puede serlo, ni debe. Mm, eh, ¿Te acordás cuando en Ulrica, en ese cuento de amor maravilloso, Borges pone en boca de esa joven noruega que alguien le ha dicho, los noruegos ya estuvieron en Inglaterra? Y ella contesta, sí, Inglaterra fue nuestra y la perdimos. Si es que alguien puede poseer algo o alguien puede perderlo. Esa es una frase para, para trabajar mucho, mucho. ¿Qué poseemos? ¿Qué podemos perder? ¿Qué es nuestro realmente? ¿Soy algo yo solo, aislado? Si no tengo unos ojos que me atestiguan, No soy, existimos. no existimos, no existimos. Un bebé se muere solo en una cuna si no lo aman. Y un anciano también. Y nosotros tal vez resistimos un poco más esa soledad, pero también nos estamos muriendo si no tenemos los ojos de otro que nos esté recortando en el mundo. Por eso es tan importante eh, en una mesa de café, en un grupo, detenernos a escuchar y mirar al otro, y que nos escuchen y ser mirados, porque ahí se produce el milagro del ser. Ahí es donde realmente somos. Cuando el otro me atestigua y cuando yo atestiguo al otro, a mis pares, aunque piensen distinto, cuando me detengo y escucho y aprendo, porque siempre estamos en condiciones de aprender algo.
Siempre el otro tiene algo que enseñarnos. Claro, pero eso siempre fue para mí esencial en Borges. Y antes de empezar el programa decíamos cómo se ha perdido la curiosidad. Como que, Sí, digamos, lo que el chico naturalmente tiene, que es explorar, a veces, digamos, se lo bloquea, se lo traba, ¿no? Porque se le da supuestamente todo y no se le permite equivocarse, mancharse, tocar, ¿no? Porque sí. incluso yo me acordaba, por ejemplo, de Borges, cómo él descubre Islandia, ¿no? A partir de algo que le regalaron los padres, ¿no? Sí, Contanos si quieres, Alicia, de pero me las parece interesante. sagas, a partir de las sagas, de las sagas recopiladas por Snorri Sturluson, él descubre una cultura. Él imagina, él recorta, él pinta, pinta en su cabeza el territorio de Islandia. Eh, lo crea, se preocupa por averiguar, por acercarse a la cultura de los vikings, a conocer su historia. Eh, él la testigua y la pone en el mundo. Después la va a visitar, muchos años después. Pero ese primer acercamiento, esa curiosidad, lo acompaña toda su vida. Porque lo mismo le pasa con Japón. Japón, eh, al, que, al que Borges tanto admiraba, tanto quería, del que tanto se ocupó en sus textos, surge a partir de un libro de cuentos del viejo Japón de su abuela y descubre un mundo diferente. Y vos fíjate, ¿qué es lo que más lo atrapa de esas antiguas historias de Japón que lee siendo un niño? El código de los samuráis, el bushido, que es un código ético. Ya, ya en el niño se siembra esa fantástica idea de los valores. Claro, pero aparte, en distintos programas, Adrián se debe acordar que tanto el que habla de ópera como el que habla de distintas canciones de copla, siempre apareció ahí historias infantiles. Siempre. Entonces, el tema es, ¿no es cierto?, esas experiencias con la familia o con la gente que lo cría al niño, ¿no? ¿Cómo nos queda? Y que en este momento a veces queda una mascota o queda una pantalla. Entonces, que a Sí, lo mejor en ese momento lo salva al niño, pero no es suficiente. no. Es decir, donde realmente el poder investigar, porque Borges, por ejemplo, decía que cómo utiliza él las metáforas, cómo va a buscar el camino de las ballenas, o lo que vos decías del samurái, ¿no? Es decir, este interés en ver cómo, yo muchas veces les digo a los padres, lo llevan a lugares que al chico no le interesa, como un museo, pero y bueno, ¿qué querés? ¿A dónde lo llevamos? A los adultos les interesa, a los chicos no, a no ser... No, a los chicos sí. Entonces, de repente, ¿no? ¿Cómo no hacer ciertas actividades en relación a la naturaleza, pero que sea viviente, que sea activo para el chico? Porque todo eso le queda y después va a servir no solo como Sin duda. aprendizaje, sino como experiencia de vida. Porque, por Vos ejemplo, fijate en sí, Borges el tigre, bueno, el símbolo del tigre, que nace en ese tigre enjaulado en el zoológico, exactamente. que le permite toda su vida seguir pensando en el destino, en Dios. ¿Cómo puede llegar de estar mirando al tigre a soñar a un tigre, a fracasar en el sueño, en crear un tigre, crear un animalito mitad perro, mitad pájaro,
a pensar en el hombre y Dios y en la creación de cada uno. Si le hubiéramos sacado esos paseos al zoológico, esos tigres, ¿hubiera alcanzado eso? Claro, que no significa que hoy en día, ¿no? Por el maltrato a los animales, cuando uno los llevan a ciertos parques a jugar con los delfines, pobres animales, sí. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, ¿no? ¿De dónde surgen ciertos valores? Por ejemplo, claro, nos podemos acercar de otra manera, que antes no tenía, porque la única forma de que un chico viera un tigre era en un zoológico. Claro, bueno, pero ahora no conocen. Ahora no. Conocen la bandeja con una parte. Ahora que tenemos la oportunidad de mostrarle un documental de un tigre. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? ¿Nos sentamos al lado de él para mirar juntos el tigre o le enchufamos la máquina y lo dejamos? Claro, porque no es lo mismo. Sí, no, es totalmente aparte pasivo y donde se crea una dependencia de ese objeto. Cuando surge la pregunta, ¿a quién se le hace? Si no hay nadie a quien decirle lindo, feo, miedo, nos acostumbramos a no decir nada. Claro, pero fíjate, ¿qué le pasaba a él con su padre, con la historia de su abuelo, ¿no? El concepto, cómo él consideraba el valor y la dignidad. ¿No? Es decir, primero, historias repetidas. ¿No? Por ejemplo. ¿Sí? ¿O qué pasaba con el valor? En su casa era un valor haber tenido un abuelo que fuera capaz de liberar la patria. Era considerado un valor, del mismo modo que eran considerados valores los textos que su abuela tenía en la biblioteca, que su padre seguía consultando. O sea, ¿a qué le ponen valor los adultos? ¿Qué consideras valioso en tu casa? Eso se lo transmitís a todo el que entra a tu casa. Eso muestra qué somos, qué es cada uno. ¿Cuántas veces vemos solo imágenes en la persona que solo se ocupa del afuera? No hay nada debajo. Borges tiene una imagen muy, muy graciosa. Borges tenía una muy fina ironía en un cuento que es El Zahir, cuando habla de la joven de la que está enamorado, Teodelina Villar, que era un preocuparse solo por el afuera. Debajo de ella no había nada. Lo cuenta maravillosamente. Su preocupación era lo cambiante de la moda. Dice que al comenzar la guerra se sintió destrozada. Invadido París, ¿quién le iba a dictar lo que tenía que ponerse? O sea, esa nada que la constituía. Bueno, hoy convivimos con la nada. Sí, claro. Cuando uno ve gente muy joven con el tema de obesidad o con el tema de los tatuajes, todo el cuerpo tatuado, o con el tema de todas las prótesis, ¿no? Desde las cejas, distintas cosas. Y gente mayor, no solo joven. Gente mayor preocupada también solamente en mantener una imagen. Sí, yo te diría que a veces el tema de los tatuajes, que es un tema que se ha investigado mucho, ¿no? Cada vez más, incluso en gente grande, como vos decís, en lugar de lo que no se les grabó afectivamente. El tema es cómo a veces uno ve gente muy joven que no tiene para darle de comer a su hijo, pero lo gasta en un tatuaje. Y te dicen, bueno, pero es lo que tengo.
y no lo mira el niño. Esto lo vemos permanentemente en la calle, ¿no? Es decir, el tema es que para él, por ejemplo, ¿qué significaba escuchar a su padre, al amigo de su padre? Es decir, este lugar de los adultos mayores, de lo que podemos aprender, ¿no? Y hoy en día es como que, digamos, ¿qué nos enseñan? Porque también los jóvenes que hablábamos al principio del programa, que tienen que decir que no les dejamos un mundo saludable, ¿no? Porque aparece el poder, el maltrato, la violencia de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Cuando uno ve las culturas de los aborígenes, como los preincaicos, donde predominaba la ternura, el grupo, la familia, los abrazos, ¿qué pasó? Las tradiciones que nos llevan a tener un pasado en el que apoyarnos, la importancia de tener una base sólida. Claro, pero ¿cómo lo ves eso en Borges? Bueno, Cuando él habla de la Divina Comedia, de la diferencia, ¿no? O sea, eh, siempre basándose en mira, yo distintas culturas. recuerdo que Borges cuenta que siendo un chico de 10 años, escucha en el patio de su casa a Evaristo Carriego, que era amigo de su padre, recitar versos de Almafuerte, que no los entiende, pero los siente, y que ese día siente que su destino es ser poeta. Fíjate. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos un chico participando de un encuentro de adultos y de un encuentro creativo, de una conversación, de lo que tuvimos la suerte de vivir la mayoría de nosotros y que lamentablemente en muchos aspectos se está perdiendo. Esa importancia de lo que el otro puede darme. Sí, sobre todo que vos hablabas en un mundo de adultos, no hay adultos. Hay una colega nuestra que habla de adulticidio, ¿no? El suicidio de los adultos. Sí. O sea, los chicos te dicen, ¿con quién me hablo? O sea, si se pone a mirar el teléfono, no me escucha, está en otra, ¿no? Y los chicos tienen planteos a veces mucho más adultos, entre comillas, que los padres, ¿no? Entonces, él, digamos, se rodeó de una familia que, por supuesto, tenía sus problemas, eh, sus divergencias y todo lo que pasó, ¿no? Con todos los aspectos religiosos, morales, Sí. el legado de su Bueno, ceguera. pero vos mirá qué buen punto elegiste para mencionar. La madre de Borges, católica, apostólica romana, muy, muy religiosa. La abuela materna, más todavía. Por el otro lado, la abuela protestante, que sabía de memoria la Biblia, de tradición de pastores. Su padre, ateo. ¿Cómo convivió esa familia? Uno imaginaría que era un caos. Por el contrario, ese grupo familiar le dio a los niños, primero, convivieron en armonía a través del respeto a las ideas del otro. Estamos hablando de religiones diferentes casi, ¿no? Convivieron en armonía. Una mujer cristiana aceptaba a un marido ateo. Claro, pero qué Criaron a sus importancia, hijos. perdóname Alicia, pero qué ¿Sí? vigencia tiene esto para el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque el fanatismo, ¿A dónde nos ha no llevado? escuchar al otro, exactamente, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado? Ellos pudieron criar hijos con el sentido crítico
de que aprendan todo y elijan. Y Borges perfectamente conocía no solo el cristianismo, el judaísmo, las diversas ramas del cristianismo, el budismo, el shintoísmo. Se acercó a todas las religiones y las escuchó a todas con el mismo respeto. Vos podés analizar la obra de punta a punta, jamás vas a encontrar una línea que ofenda el sentimiento, la religiosidad de alguien. Y Borges podía ser muy crítico con las instituciones religiosas, nunca con la fe. Eso es respeto a lo que el otro piensa. Sus críticas eran a la manipulación que del fenómeno religioso los hombres hacían con otros hombres. Pero que los sigue respetaba a siendo todos. actual eso, y que es gravísimo, ¿no? Más actual, creo que no hay nada más actual que esto. Y poder distinguir entre una fe y una manipulación de la fe, y entre el que cree y el que usufructa el poder que le da una fe. Que si pudiéramos separar eso, tendríamos otro mundo. Bueno, la mirada de Borges está constituida de esa manera en base a los valores que la cimentan. Yo te decía la importancia de la base, de tener un suelo firme. Borges siempre vivió como pensó y actuó acorde a lo que pensaba. Nunca hizo otra cosa. ¿Recordás que él decía, tan bonita esa frase, que había dos cosas que un hombre no podía perdonarse? Sobornar o ser sobornado. Mira. O sea, muchas veces conversamos y nos preguntamos, Borges, que tanto habla de lo divino, ¿era un hombre religioso? Era un hombre ético. Y un hombre ético, bueno, tiene una religiosidad propia, necesariamente, porque considera que hay algo superior, que es el bien común. Vos antes nombraste el jardín de senderos que se bifurcan. Sí. Yo creo que en ese cuento hay una muestra increíble cuando el personaje, Sui Pen, que cargaba sobre sus espaldas el oprobio de un antepasado que era un loco, que había dejado todo para escribir una novela y construir un laberinto, y el laberinto nunca se había encontrado, y la novela era un desastre porque nada coincidía, y en el capítulo 3 aparecía vivo el personaje que había muerto en el 2, y la batalla que se había ganado en el 4 se había perdido en el 6. Yutsu, que vive con esa carga, se encuentra con el hombre que ha descifrado la verdad y que puede restituirle a su familia el lugar que creían perdido, que su antepasado no era un loco sino un genio. Y tiene que elegir entre su familia y su raza, entre su familia y su país. O sea, entre el bien personal y el bien común. Y elige el bien común. Es más importante el bien común. Como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Otro ejemplo en un cuento de Borges. En la escritura del dios, Sinacán, el mago encerrado en el fondo de la pirámide, cuando logra descifrar la escritura grabada en la piel del jaguar, tiene el poder.
podría volver a poseer el imperio que le fue robado por los españoles. Podría ser otra vez el señor de la pirámide. Podría ser el que matara a Alvarado que le dio tormento. Y no hace nada, nada. Se queda arrinconadito en un rincón esperando la muerte. ¿Por qué? Y las palabras de Sinacán son: cuando un hombre ha entrevisto la totalidad, ¿qué puede importarle la suerte de un hombre, aunque ese hombre sea él? Vos fíjate la profundidad de quién es más importante, los hombres o yo. Y volvemos al ego. Cuando mi ego es tan grande que me sobrepasa y necesita aplastar a los otros para tener lugar. ¿Te acordás cuando Borges decía que el gran problema que teníamos los argentinos era que para nosotros el Estado no existía? Éramos individualistas, no teníamos noción de Estado. Entonces no había que hacer cosas para que todos estuviéramos bien, porque lo que es del Estado no es de nadie. Entonces nadie cuida la plaza, nadie cuida la calle. Yo cuido lo que es mío. Priorizo lo mío, el yo, por lo de todos. Y no me doy cuenta que mi yo forma parte de ese todo. Entonces, Bueno, yo tengo la calle sucia y la plaza rota. Eso sí, también es muy es, vigente. es totalmente. Yo creo que uno de los problemas de esta sociedad es que se confunde tener singularidad con el bien común. Es decir, todos tenemos nuestras características, pero hay cosas que son en común, pero que forma parte de un todo. Sí, Porque en este momento, digamos, como él mismo dice, ¿no? ¿Qué es el valor? Cómo la persona puede hacer lo que quiere de su destino y no creer que nos hacen lo que quieren, ¿no? Pero el tema es que eso implica una responsabilidad, una libertad y un exacto. compromiso que es elegir. Bueno, Y esa es la que, como gran vos palabra decías, en el papá Borges. cuando quedó, empezaba a no ver, él dejó su profesión porque no veía, ¿no? Entonces acá alguien está, eh, se permite dejar algo cuando ve que no lo puede hacer y que puede haber Que otro. no tiene capacidad Nos para permite, hacerlo. ¿Nos no, permitimos eso? ¿Le reconocemos a otros? porque No, él, mira, yo este tema no lo manejo. Eh, yo no puedo con esto porque no es mi tema. pero Reconocemos eso. acordate que él en distintos, en distintas historias, cuando él rescata a Spinoza, rescata a otros autores, teólogos y demás, Sí, siempre rescatando, descubriendo otros, no solamente lo que él puede pensar. Incluso se cuestiona si lo que en ese momento será así o no. sí. ¿Soy yo o es no? Sí, mira, eh, eso yo lo uno directamente con algo que vos dijiste al principio, la curiosidad, el asombro. Porque la curiosidad y el asombro es seguir pensando siempre. Es, ¿qué dice aquel otro? ¿Qué escribió? ¿Por qué me puede interesar lo que pensaba un hombre hace 10 siglos? Bueno, a Borges le interesaba lo que pensó el hombre desde que empezó a dejar registro de lo que pensaba. Esa curiosidad lo mantuvo siempre pensando.
y reconociendo a los otros y al trabajo de los otros y cuestionándose. Me hiciste pensar en esas últimas líneas del poema de los dones, cuando Borges dice, después de haber atravesado las galerías, que en la biblioteca, con esos libros que ya no puede leer sino en los sueños, dice, ¿Grusac o Borges? ¿Quién de los dos escribe este poema? Continuamente encontramos eso, ese reconocer, el reconocimiento de que otros lo pensaron antes y el impulsarnos a conocer a ese otro. Porque Borges continuamente te manda a leer a otro. No hay una sola línea en su obra en la que diga, como yo dije como escribí en tal cuento. No. Si querés leer algo, él te va a dar 10 autores, no él. Él siempre te va a mandar a leer a otros. Esa grandeza, bueno, no la tienen muchos personajes. No. Claro, el tema es que cuando la persona no tiene esa cualidad para mí, digamos, se cierra la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo, porque Sí. es solamente lo del otro, ¿no? Yo me acordaba cuando él habla también de la dignidad, ¿no? Cuando él dice, yo no soy digno de esa amistad, en distintos cuentos, desde Sí, con sí, sí, cuchillos sí, así los cuchillos, ¿no? sí. Pero digamos, ¿cuál es el concepto de él sobre dignidad? Y si en este momento está Sí. vigente la Y dignidad. yo creo que Borges hace una necesidad de la dignidad, porque un hombre que carece de dignidad no es un hombre. Hace una necesidad de ella. Y creo que hoy carecemos mucho, mucho de eso. ¿Me permitís leerte un poema que habla de Sí, sí, esto? sí, sí. Mira, y este poema es muy interesante porque Borges lo escribe en el año 79. O sea, que estamos hablando de un Borges de 80 años. 80 años ya está redondeando su pensamiento. No está aventurándose en algo que no ha pensado. Y él, un agnóstico, habla del ángel. Tengamos en cuenta que el ángel no es solo una figura cristiana. Encontramos ángeles en las distintas religiones. La figura del ángel se encuentra en casi todas las religiones. Borges escribe el ángel y nos dice que el hombre no sea indigno del ángel. Y le pone mayúsculas al ángel. Para Borges ponerle mayúsculas implica elevarlo, darle una dignidad muy alta. Así que habla con este ángel con mayúsculas. Que el hombre no sea indigno del ángel cuya espada lo guarda, desde que lo engendró aquel amor que mueve el sol y las estrellas, ese ángel de la guarda. Hasta el último día en que retumbe el trueno de la trompeta. El ángel de la guarda que nos acompaña desde que nacemos hasta que retumbe el eco de la trompeta, que es el juicio final. Que no lo arrastre a rojos lupanares, ni a los palacios que erigió la soberbia, ni a las tabernas insensatas. Que no se rebaje a la súplica ni al oprobio del llanto, ni a la fabulosa esperanza
ni a las pequeñas magias del miedo, ni al simulacro del histrión. El otro lo mira y vuelve a ponerle mayúsculas al otro, porque el otro es ese que no se puede nombrar, que lo llama así para que cada uno ponga a su Dios ahí. El otro lo mira, que recuerde que nunca estará solo. En el público día o en la sombra, el incesante espejo lo atestigua. Nunca estás solo. El espejo te atestigua. Yo siento que está diciéndome, aunque estés sola sin nadie, tenés que rendirte cuentas a vos misma. No podés cometer una impiedad porque nadie te ve, porque vos estás mirándote. Y esa impiedad te la haces a vos. El espejo te atestigua. No hay que hacerlos por otro, hay que hacerlo por uno. Que recuerde que nunca estará solo. En el público día o en la sombra, el incesante espejo lo atestigua. Que no macule su cristal una lágrima. Señor, que al cabo de mis días en la tierra, yo no deshonre al ángel. Que yo sea capaz de cumplir lo que me es dado. Que yo no deshonre al ángel. No pidamos a los otros, nosotros debemos hacerlo. Claro, creo que es importante para aclararle a la audiencia que no está hablando acá Borges del sometimiento a lo religioso. No. Bueno, y creo que es importante que lo expliques. Es el sometimiento a la ética. Exactamente. Acá hay una ética, señor, usted es responsable. Usted haga lo que tenga que hacer y hágase responsable. Esa es la consigna. Si te equivocaste, hazte cargo de tus errores. Todos nos equivocamos, porque somos humanos. Lo que no podemos es no hacernos cargo de los errores que cometemos. O sea, la base en esto es una ética, no es una religión, es una ética. Somos hombres, no somos dioses. Hay otro texto que habla, que explica mucho esto. ¿Tengo unos minutos para leerlo? ¿Me dejás? Sí, nos pasamos, pero no, tenés un ratito más, como siempre. Es muy cortito. Y podés, aparte de agradecerte, terminar el programa como vos quieras. Si leyendo algo o con algún mensaje y además comentar tus cursos, ¿no es cierto?, que vas a hacer en el verano, ¿sí? Mira, en el verano vamos a seguir trabajando en la lectura hedónica, sobre todo porque la lectura es una de las formas de la felicidad. Sin duda, eso lo sentimos cada vez que nos juntamos a leer. Esto nos lo enseñó Borges y leer a Borges es una felicidad inmensa. Y esa felicidad nos lleva a pensar, nos mantiene en el pensamiento constante de cada línea que Borges ha dicho, porque, bueno, es el resumen de lo que hablamos. Es un pensamiento ético que sigue vigente, que no nos dice qué debemos hacer, nos dice que pensemos lo que hacemos, que tenemos que seguir pensando, que debemos volver más sobre lo que nos rodea,
tratar de pensar al otro, porque si hay un otro, yo también soy un otro para él. Si yo necesito respeto, el otro también. Si yo necesito ser escuchado, el otro también. Si yo respeto al otro, me van a respetar. Si escucho al otro, me van a escuchar. Eso uno lo siente en las páginas de Borges continuamente. Esa invitación a hacer con él, a pensar con él, a sentir, bueno, ¿qué es lo más importante para el hombre? Y sentir que no ha defraudado al ángel, que no se ha defraudado a sí mismo. Por eso creo que Borges es atemporal, que nos podemos seguir encontrando para leerlo, para conversarlo, que es inagotable y que está más vigente que nunca. Que está más vigente que nunca, con su idea de qué es ser un hombre, qué es lo humano del hombre, hacia qué tenemos que apuntar. No traicionarse a sí mismo, que es lo que él nunca hizo, no traicionarse. Por eso me gusta mucho y con esto cerraría, salvo que quieras preguntarme algo, porque no quiero abusar del tiempo de nuestros oyentes, que es un texto de un Borges de 70 años, y vuelvo, porque me parece muy importante en estos tiempos que vivimos, a tomar el pensamiento de un agnóstico que se detiene a tratar de comprender la religiosidad de los otros. El pensamiento de un agnóstico que no duda de que algo superior existe, duda de que sea el tuyo, el mío o el de aquel, porque duda de que sean muchos, porque es uno y el mismo desde que la Tierra empezó a girar. Y los hombres, que somos malas copias, lo hemos ido dividiendo en el tiempo y vistiéndolo de distintos ropajes. A Borges no le gusta tanto hablar de Dios como de lo divino, de lo sagrado, que no deja de ser aquello que hace que tantos dioses hayan existido. Porque los hombres no alcanzamos a ver lo que está detrás del velo. Si pudiéramos correr el velo, comprenderíamos que Dios hay uno y le ponemos distintos nombres. Lo recortamos de distintas maneras y ese recorte lo único que nos trae es desdichas. Y que si no lo vemos, tenemos que saber que existe, ¿no? Que existe. No hay ninguna duda. No podremos decir cómo es, qué es, como no podemos saber cuáles son sus gustos, ni qué quiere, ni en qué está pensando, si es que piensa. Pero está ahí. Es uno. Y además se te explica muchísimas veces que la realidad no es solo lo que percibimos de un lado, ¿no? Entonces esto es muy importante porque cuando hablamos de religiosidad, que es tan grave en el sentido de la persona fanática, ¿no? Sí. Digamos, como que no entra la posibilidad de que pueda ser el otro diferente. No. Y para poder existirlo tengo que destruir al otro.
cosa que Borges justamente siempre hacía lo contrario. Mira, Borges comienza uno de sus mejores cuentos, Los teólogos, diciendo que los hunos entraron al monasterio y arrasaron con todo. Quemaron los códices, todo, por miedo a que ese Dios fuera más poderoso que su Dios, que era una cimitarra. Miedo a que el otro tenga razón. Exactamente. Eso no necesita más que esa línea, Borges, para mostrarnos qué son los enfrentamientos religiosos. El miedo a que el otro tenga razón, a que su Dios sea más poderoso que el mío. Y no terminamos de entender que hay uno. Del mismo modo que no terminamos de entender que hombre es uno, de cualquier color, de cualquier altura, de cualquier lugar del mundo. Y que lo que le hacemos a un hombre se lo hacemos a todos. Borges dice maravillosamente que la idea de que un hombre es todos los hombres es lo único que puede explicarnos que el pecado de un hombre nos expulsara del paraíso y que bastara la muerte de un judío para salvarnos a todos. Un hombre. Por eso es maravilloso cuando le recriminaron. Usted sabe que en su país hay 30.000 desaparecidos. Él dijo, no, yo firmé por uno. Porque Borges fue el primero en firmar una solicitada pidiendo por los desaparecidos. Y su respuesta fue, yo firmé por uno. Porque 1, 1000, es lo mismo, es el hombre. Y eso es lo que tenemos que aprender a respetar y a defender. ¿Me puedo ir con una oración? Sí, señor. Y gracias, señor. Y un abrazo. A vos por la cordialidad de siempre. Nos dice Borges, mi boca ha pronunciado y pronunciará miles de veces, y en los 2 idiomas que me son íntimos, el Padre Nuestro. Pero solo en parte lo entiendo. Esta mañana, la del día 1 de julio de 1969, quiero intentar una oración que sea personal, no heredada. Sé que se trata de una empresa que exige una sinceridad más que humana. Es evidente, en primer término, que me está vedado pedir. Pedir que no anochezcan mis ojos sería una locura. Sé de millares de personas que ven y que no son particularmente felices, justas o sabias. El proceso del tiempo es una trampa de efectos y de causas, de suerte que pedir cualquier merced, por ínfima que sea, es pedir que se rompa un eslabón de esa trama de hierro. Es pedir que ya se haya roto. Perdón. Nadie merece tal milagro. No puedo suplicar que mis errores me sean perdonados. El perdón es un acto ajeno y solo yo puedo salvarme. El perdón purifica al ofendido, no al ofensor, a quien casi no le concierne. La libertad de mi albedrío es tal vez ilusoria, pero puedo dar o soñar que doy. Puedo dar el coraje que no tengo. Puedo dar la esperanza que no está en mí. Puedo enseñar la voluntad de aprender lo que sé apenas o entreveo. Quiero ser recordado menos como poeta que como amigo. Que alguien repita una carencia de Dunbar o de Force, o del hombre que vio en la medianoche el árbol que sangra, la cruz, y piense que por primera vez lo oyó de mis labios. Lo demás no me importa.
Espero que el olvido no se demore. Desconocemos los designios del universo, pero sabemos que razonar con lucidez y obrar con justicia es ayudar a esos designios que no nos serán revelados. Quiero morir del todo. Quiero morir con este compañero, mi cuerpo. Gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo y gracias. Gracias a vos y a Adrián, y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Un abrazo y gracias. Nos vemos. Nos vemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.